Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos al webinar ARCOTS de Derechos Humanos a Derechos Urbanos. Este es un proyecto de educación para el desarrollo que impulsamos junto con 17 entidades amigas y compañeras del sector que visibilizan proyectos y buenas prácticas que buscan garantizar los derechos a través del ejercicio profesional de la arquitectura, el urbanismo y la construcción. Nosotras somos MPU Cooperativa, somos una cooperativa de arquitectas que es especializado en cooperación internacional al desarrollo, acción local y también en proyectos de educación para la ciudadanía global, y es en este marco en el que ARCOTS busca transformar esta forma de entender la arquitectura desde el trabajo con las universidades y con los colegios profesionales. Hoy tenemos con nosotras a la cooperativa Voltes para representar el objetivo número 11 de ciudades y comunidades sostenibles. Y antes de presentar a nuestra compañera Marina, queremos agradeceros la participación en los anteriores webinars y os animamos a que sigáis visualizando los próximos que vienen durante el mes de octubre. Bueno, pues os presento a Marina, que hoy compartirá con nosotras uno de los proyectos de la cooperativa Voltes. El proyecto se llama Baurta, Acompañamiento a Comunidades para la Construcción de Vivienda Colectiva en Entornos Rurales, en varias localizaciones de Cataluña. Y bueno, Marina Sanahuja es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Realizó el màster en Antropologia, Recerca Avançada e Intervenció Social per la Universitat Autònoma de Barcelona, donde desarrolló la tesina tirant del fil la construcció de l'entramat sociocultural del Mas de la Creu, alrededor de las relaciones entre parentesco, construcción y arquitectura vernacular. Desde el 2015 es socia fundadora de Voltes Cooperativa de Arquitectura, donde desarrolla trabajos de obra y rehabilitación, especializándose en proyectos de vivienda comunitaria como cooperativas de vivienda, comunidades rurales o masoverías urbanas. Aparte, combina su actividad profesional con el activismo por el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda, realizando asesoramiento a asociaciones de vecinas en diferentes barrios de la ciudad de Barcelona. Bueno, Marina, es un placer tenerte con nosotras. Te dejamos ahora los mandos para que compartas con nosotras el proyecto, vuestra experiencia y aprendizajes, y dentro de un ratito conversamos. Vale. Bueno, pues gracias Belén y gracias a las compañeras de MPEU por montar este sarau, que está guay, sobre todo porque yo creo que también a través de las diferentes cooperativas y proyectos de la península pues nos vamos conociendo y está súper bien. Vale, paso a compartir la presentación. Vale. Vale, creo que se ve, ¿no? Vale. Sí. Vale, sí, porque no. Vale, bueno, yo soy, como decía Belén, soy parte de la cooperativa de arquitectura Voltes y hoy vengo a explicaros un proyecto que realizamos en la cooperativa que se llama Baurta, que es un proyecto de acompañamiento para la promoción de vivienda cooperativa o de vivienda colectiva en los entornos rurales. Nosotras, Voltes, somos un equipo de todo, bueno, somos todas arquitectas y hace 10 años que estamos constituidas, primero en asociación y luego cooperativa, pero hace 10 años que venimos realizando la actividad profesional. Veníamos de un grupo de amistad de la universidad y, bueno, es como así de la manera de mantenernos juntas. Y sobre todo también de seguir haciendo los proyectos que más nos interesan, ¿no? La cooperativa Voltes se articula alrededor de 3 ámbitos de actuación, de 3 ámbitos profesionales. Uno, que es el de proyectos de obra y rehabilitación, que se podría asociar más a lo que hacen los estudios de arquitectura tradicional, pero luego hacemos otros proyectos en otras 2 líneas que son territorio y participación, que tiene que ver un poco con este asesoramiento a entidades vecinales o en la gestión de procesos de participación urbana,
Y un tercer ámbito que es la comunidad y educación, que es el trabajo con la infancia y con las escuelas para adaptar los espacios educativos y la mirada de los niños y las niñas a mejorar su entorno arquitectónico, ¿no? Entonces, cada uno de estos ámbitos de trabajo siempre pues intentamos desarrollar la metodología participativa, criterios de eficiencia energética, de materiales naturales, de gestión comunitaria y de una mirada como muy puesta en el enraizamiento con el territorio. Entonces, un poco uno de los proyectos que más nos identifica, con el que más a gusto estamos y que nos representa mucho es este que os voy a presentar hoy, que es el proyecto de Baurta. Baurta, como decía, es un servicio que hemos desarrollado junto con otras cooperativas de trabajo, que es un servicio para el acompañamiento y la promoción de viviendas cooperativas o como comunidades de vivienda en entornos rurales, ¿vale? Las cooperativas con las que hemos trabajado nosotras hemos hecho como la parte de la pata de arquitectura y de estudios urbanísticos y tal, pero hemos desarrollado el proyecto junto con otras cooperativas tipo COPDEMA, que hace asesoramiento económico y financiero, o Lesberla, que hace seguimiento como gestión de grupos y acompañamiento más emocional, o Hábitats Rurals, que también es una cooperativa que un poco es la pata como más de vinculación con el territorio y con proyectos de activación con el territorio, ¿vale? Este acompañamiento, este proyecto de acompañamiento nace un poco en el contexto de la proliferación o el intento de proliferación del modelo de vivienda cooperativa aquí en Cataluña, ¿vale? Que en otras zonas del Estado español pues también es como, creo que también se está empezando a mover, pero bueno, en los últimos años aquí ha habido como una especie de agitación de este tipo de vivienda. Hay muchos tipos de proyectos de vivienda cooperativa, ¿vale? Hay en suelo privado, en suelo público, en constitución de cooperativas con múltiples viviendas con menos viviendas, pero bueno, en resumen, la vivienda cooperativa se basa en que las diferentes unidades o las diferentes familias, unidades de convivencia, no son propietarias del trozo de vivienda o de edificio donde viven, sino que son usuarias. Es decir, tienen como parte de la cooperativa y tienen el derecho a usar una parte de la vivienda. Pero la vivienda completa no es propiedad de una de ellas, sino que es propiedad de la cooperativa. En algunos casos, incluso, el edificio es propiedad del ayuntamiento, pero cede el uso a la cooperativa. Pero bueno, para no irnos muy allá, es como la gran diferencia respecto a la vivienda, como si fuéramos tradicional, de alquiler y de compra, ¿no? En la que tú o eres propietaria o eres inquilina, pero siempre estás o tienes toda la propiedad de la vivienda o solo tienes tiempo, como derechos de usarla mientras eres inquilina. Bueno, en este caso, una de las cosas que se intenta garantizar es la estabilidad del precio de la vivienda y, por otro lado, frenar la especulación que provoca el movimiento inmobiliario en nuestras ciudades, ¿no? Porque si tú dejas la vivienda y vendes tu parte, como si dijéramos, o tu derecho a uso, es la cooperativa la que vuelve a buscar una persona y, según los estatutos, siempre se intentará como garantizar un precio asequible y dentro de los cánones y los acuerdos de la cooperativa. Bueno, este modelo es muy interesante y en Barcelona está proliferando bastante a través de algunos proyectos que seguro que os suenan, pues tipo La Borda, Sirerers. Ahora nosotros estamos haciendo uno aquí en el barrio de Baicarca, que se llama Ruderal, pero nosotras como terreno de afinidad o terreno de sensibilidad nos interesa mucho el ámbito rural y sobre todo el ámbito de la rehabilitación, ¿vale? Entonces, ahora un poco es como que los valores de la cooperativa Voltas están bastante más asociados a desarrollar cooperativas en el contexto de la rehabilitación de edificios existentes. Voy a explicaros un poco los valores de este modelo, ¿vale? Para resumir y para guiaros un poco. Se trata de proyectos donde una comunidad tipo 5, 10, 15 personas compran o acceden
tienen el derecho de uso de un edificio existente y rehabilitan este edificio para convertirlo en su lugar de vida, ¿no? Ya sea con la diferenciación de varias casas o ya sea con como una especie de vida colectiva donde cada uno tiene como su rincón, su espacio, pero comparten espacios comunes como cocinas, salas, etcétera. ¿Vale? Entonces, este tipo de proyectos pues tienen como pilares estos que aparecen ahora aquí en la pantalla, ¿no? Y que pues, son los valores que para Voltes son como muy recuperables y destacables de este modelo. La primera es la preocupación y la búsqueda de poner otra vez en juego todo el patrimonio que existe construido, no solo por una cuestión de eficiencia energética o de respeto con el medio, de lo que implica la rehabilitación respecto a la obra nueva y los derribos de edificios, sino también por una parte de recuperación de la memoria histórica de estos edificios y de las sociedades que vivían en estos edificios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cataluña, pues la recuperación de masías, que son unos edificios preciosos, pues también te habla de una manera de habitar el territorio, de una manera de trabajar, de relacionarse con la naturaleza, con los cultivos, que a través del edificio se puede leer como esta vida que existía y que en algunos casos todavía existe. En segundo lugar, ahí está esta pata un poco de qué provoca o por qué nos gusta o por qué creemos en esta gestión comunitaria de una infraestructura colectiva, ¿no? Por un lado, hay la cuestión de que tener una infraestructura colectiva implica tener menos recursos, o sea, no necesitas tantos recursos para acceder a algunos servicios. Por ejemplo, tener una lavandería en común, pues tener una lavadora para 6 viviendas es mucho mejor que tener una lavadora por persona, o tener un taller con herramientas compartidas para una comunidad de 20 personas, pues es mejor que cada una tener su taladro en su casa. O ya sí, o tener una habitación de invitadas, pues es mucho mejor que tener una para 10 personas, es mucho más rentable, mucho más, ¿no? Más fácil de acceder que no tener una para cada vivienda, ¿no? Y así con un montón de cosas. Entonces, hay un nivel de accesibilidad económica. Creemos que la gestión colectiva de la infraestructura permite un acceso a la vivienda como más digno. Y por otro lado, también creemos que la gestión misma de esta infraestructura y de estos espacios implica la generación de una comunidad que tiene que gestionar las normas de convivencia y de uso de estos espacios y de estos recursos. Y que creemos que en los tiempos que corren, ¿no? como de división o individualización de las personas y las familias, pues estos proyectos ayudan como a tejer ¿no? la comunidad de una forma como más tupida y más densa. En tercer lugar, es un modelo que tiene como principal objetivo, y sobre todo por el contexto cada vez más crudo que tenemos, que es la posibilidad de acceder a una vivienda de forma estable y con muchos niveles de renta diferentes, ¿no? Normalmente son proyectos que por el hecho de ser un edificio rehabilitado o por el hecho de compartir espacios, tienen como con menos recursos puedes acceder a una vivienda estable y colectiva, ¿no? También luego veremos que son proyectos que se adaptan a formas de vida que a lo mejor no son tan aceptadas o tan, como si dijéramos, mainstream, ¿no? O sea, que huyen un poco de la familia tradicional o la familia nuclear con padre, madre e hijos, ¿no? En cuarto lugar, tenemos que este tipo de proyectos también responden, pues los llevan a cabo grupos de personas que tienen como un nivel de sensibilidad o de voluntad de arrelament con un territorio como muy elevado y que también tienen una preocupación alta por que la vivienda y los recursos sean sostenibles y sean respetuosos con el medio ambiente, ¿no? Pues desde buscar como formas de autogestión de la energía, de autoconsumo, también como que la vivienda no sea solo vivienda, sino que también implique la gestión de los terrenos comunales que tienen alrededor. Pero bueno, luego ya con algunos ejemplos igual lo vemos más claro. Y entonces, como veréis, todos estos ingredientes que os he explicado y toda esta voluntad de transformación, pues son procesos que son complejos, son largos, son difíciles a veces de entender porque hay como, en algunos casos son como muy técnicos. Entonces, el proyecto Baurta se sitúa
aparece justo para acompañar este tipo de procesos de una manera como muy de ir al lado de estas comunidades, porque muchas de estas comunidades tienen unos niveles de gestión propia de conocimiento como muy elevados, pero hay algunos procesos concretos de arquitectura, de urbanismo, de financiación, de gestión de grupos que no tienen tan controlados y nosotros estamos ahí como para acompañar en los huecos, en los aspectos que no dominan tanto. Vale. Os hago un poco un esquema así rápido de qué consisten estos procesos o cómo nosotras hemos observado que las diferentes fases de procesos así se van llevando a cabo y donde más o menos vemos cuáles son los objetivos e incluso algunos obstáculos, ¿no? Normalmente vemos que son grupos que a veces se juntan, y, oye, ¿por qué no compramos una masía y vamos a vivir juntas, ¿no? Y entonces aparece esa idea, pero, ostras, a veces da vértigo y entonces en ese momento como aparecer para explicar un poco qué implica todo este camino, cuánto tiempo puede durar, qué obstáculos van a estar, pero sin romper la ilusión, ¿no? Sino ayudando a que este sueño se pueda ir tejiendo. En segundo lugar, lo que vemos es como que estos grupos, el paso siguiente es como encontrar un sitio, ¿no? Una masía, una granja abandonada, una casa de pueblo, pero ¿qué pasa? Hay que conseguir financiamiento para comprarla. Pues ahí aparecen como nuestros compañeros de Codema para decir, pues mira, tienes estos recursos, estas subvenciones, estos préstamos, etc. Luego vendría una fase de adquisición del lugar y adaptación del lugar al proyecto de arquitectura, que esta es una fase súper bonita porque es como empezar a dibujar y ver cómo el esquema social o de distribución entre personas y recursos se plasma en el espacio, que ahí es donde nosotras como el momento más divertido. Luego está el tema de las obras de rehabilitación, ¿no? que implica pues toda una serie de procesos como que la gente a veces no conoce como el alcance que puede tener unas obras, el coste, el dinero. Muchas personas también quieren hacer autoconstrucción, entonces también eso es un reto tanto para nosotras como para las mismas usuarias que están ahí trabajando. Y por último, la fase de convivencia, ¿no? Donde también pues estas entidades que nos acompañan, con las que trabajamos, que son más de asesoramiento grupal y de gestión de conflictos, gestión de grupos, pues aquí también tienen un rol muy importante para ver cómo es esta convivencia, qué formas hay, gestión del dinero, gestión del trabajo, etc. Creo que voy a pasar esta parte un poco rápido, porque igual no es el tema fundamental de hoy, porque sí que tenemos como, a nosotras nos gusta como explicar que nos focalizamos en los proyectos del medio rural, pero que obviamente también creemos y creemos que es importante que estos proyectos también se desarrollen en la ciudad, ¿no? Porque es igual de importante la rehabilitación, porque es igual de importante las comunidades. Entonces aquí hemos establecido un poco algunas diferenciaciones principales entre estos dos ámbitos, sabiendo obviamente que lo rural y lo urbano no son dos opuestos o dos caras de una moneda, sino que son realidades que son continuas entre ellas, pero que para este tipo de proyectos hay unas características que diferencian unos de otros que son importantes a la hora de empezar un proyecto de este tipo, pero las voy a pasar un poco rápido, ¿vale? Pues obviamente un tema que es la ubicación, que no falta entrar mucho. El objetivo tanto de un entorno como el otro es la rehabilitación de edificios existentes y también como esto que decíamos de contar la historia a través de la arquitectura. Hay una característica que sí que conviene destacar, que es una diferencia importante entre un entorno urbano y uno rural, que es en el urbano lo que encontramos de tipología arquitectónica son edificios de pisos, más con esta estructura tradicional. Entonces, desmontar esa estructura es complicado, pero hay proyectos que lo consiguen y que son muy interesantes. Y por el otro lado, en las masías, en estas viviendas grandes rurales, el reto a veces es otro, ¿no? Es cómo convertir unos espacios que son graneros, salas gigantes o que son espacios agrícolas en vivienda y cómo a un nivel legal convertir una sola unidad en varias unidades de vivienda. Pero luego, si da tiempo, entraremos en esto.
Obviamente las normativas de aplicación son muy difíciles, las hay muy difíciles, muy diferentes, y en el entorno rural a veces un poco difíciles porque muchos de estos proyectos están en suelo no urbanizable. Otra característica importante que diferencia unos de otros es el acceso a los servicios, ¿no? Que mientras en la ciudad te enchufas como a la red municipal, en el ámbito rural hay un gran atractivo y reto al mismo tiempo que es el autoconsumo y el acceso a las fuentes de energía o a la provisión de agua o el saneamiento, ahora no me sale la palabra en castellano. Pero bueno, que son precisamente lo que atrae a muchas personas a meterse en este tipo de proyectos, ¿no? El hecho de tener una cierta soberanía energética y de buscar proyectos que impliquen como esta sostenibilidad de la vida, ¿no? Y del entorno. Otra gran diferencia entre un proyecto y otro es el tema del financiamiento, porque en los proyectos rurales son a veces más inciertos y los bancos a lo mejor no te financian tan rápido la compra de una masía como un piso en la ciudad. Y bueno, también hay diferencias obviamente entre el impacto social, los desafios técnicos y por último en el tipo de personas o comunidades que estás generando, ¿no? Mientras en el ámbito urbano hay más diversidad de las personas que forman parte y por lo tanto es un reto como buscar la cohesión entre personas que a lo mejor ni siquiera han decidido voluntariamente ir a vivir juntas, sino que se han encontrado en procesos así de generación de vivienda cooperativa. En lo rural seguramente son grupos que ya vienen más cohesionados porque vienen de una convivencia, son grupos de amigos y tal, pero que el reto también es justamente el hecho de que son como comunidades más cerradas, como más intensas y por lo tanto las convivencias a veces también son de cuidar más. Y ahora, pues si me dejáis un par de minutos, cuando queráis me cortáis, que paro y luego ya hablemos. Pero os enseño un par de proyectos para que nos vea. ¿Sí? Vale. Vuelvo a compartir. Vale. Bueno, primero paso por dos proyectos que están aquí en Barcelona y que no hemos acompañado nosotras, ¿vale? Que son un edificio. Marina, falta que le pongas en pantalla completa. Perdón, y que apague esto. Vale. Simplemente paso, son dos proyectos que os dejo los datos por si alguien quiere buscar información algún día, son muy interesantes. Uno es Calle Princesa, que lo ha llevado a cabo la cooperativa Sostre Civic, y otro que es La Diversa, que lo ha llevado a cabo la Fundación La Dinamo, ¿vale? Pero yo os paso a hablar de dos proyectos que hemos acompañado nosotras, sobre todo desde el punto de vista técnico, que son una rehabilitación de una masía en el Montseny y otra de una masía en Manresa, ¿vale? Entonces, este proyecto del Montseny es una masía del año, me parece que 1700, ¿vale? Aquí en Cataluña el desafío que tienen estas masías es que son edificios muy grandes que por un tema patrimonial no se pueden dividir y que, claro, hay poca clientela, o sea, pocas familias se pueden permitir la compra de un edificio de estas características. Entonces, la mayoría son proyectos de turismo rural o casas de colonias, pero como vivienda habitual, pues tienen poca salida por este tema de que son indivisibles, están protegidos patrimonialmente. Entonces, las cooperativas de vivienda son un match, ¿no? Porque al final es un grupo que compra colectivamente el edificio y luego ya decide, no hay división horizontal, entonces ya decide cómo distribuye los espacios o si hace más o menos viviendas, también dependiendo como de lo que te permitan hacer a nivel normativo. Pero, por ejemplo, esta masía es una masía que compraron un grupo de unos 15 adultas más 5 o 6 peques, ¿vale? Creo que el grupo luego se ha ido ampliando y que consistía, pues eso, era un proyecto de convivencia y también como de gestión comunitaria del territorio. Entonces, una de las cosas que más nos atrae de este tipo de proyectos es lo que, como comentaba antes, cómo se desdibuja la familia, como un poco la forma tradicional de familia, ¿no? Que es la de padre, madre, hijo, hija,
para las que están diseñadas todas las viviendas prácticamente de las ciudades. En estos casos, pues esta idea de familia ampliada, que ya también existía como la familia payesa, masovera tradicional, pues se recupera obviamente con otros criterios, ¿no? Entonces, en este caso, a la hora de hacer el proyecto de arquitectura, nos encontramos con un sociograma, con una distribución de espacios y personas como muy peculiar, ¿no? Cada una de estas bolas, las que son EP, son espacios privativos, que es como el equivalente a viviendas, y como veis son de tamaños diferentes y de composición diferente, ¿no? Por ejemplo, estas dos, pues una es un piso no mixto, solo de mujeres que comparten baños, que comparten una sala y un pequeño office como para tener un rincón de cocina. Y ese. Luego hay otra unidad, a lo mejor como una pareja que quiere vivir sola en su casa con su pequeña cocina y su baño. Y luego hay dos que sí quizás son pues, más como una familia tradicional, ¿no? Y luego todas estas viviendas comparten todos estos espacios, una biblioteca, un espacio infantil, un espacio de invitadas, un rebost, que es una bodega, una lavandería, cuina y menjador, ¿no? Entonces, de alguna manera es como que se desdibuja la unidad privativa y se hace como una gran comunidad. Aquí veis en los planos, esto es la planta baja, ¿vale? Que es mayormente comunitaria, que es todo este espacio verde, y luego en los diferentes colores son como las diferentes unidades privativas, ¿no? Este edificio está ahora mismo, estamos acabando las obras y bueno, pues ya obviamente hay un proceso de autoconstrucción, de gente súper apañada que se lo está haciendo todo y que es súper interesante. Y luego os explico este segundo, que es un proyecto similar, en este caso en Manresa. Perdón. Que lleva todavía más al extremo esta idea de desdibujar las unidades y la forma tradicional de la vivienda, ¿no? En este caso, aparte de las salas comunitarias, como una sala o una cocina comunitaria o espacios de invitadas, hay un espacio colectivo y muy importante que es el baño comunitario, ¿vale? Y que ocupa, en este caso también tenemos la planta baja y la planta primera, pues el baño comunitario es un espacio de unos 20-30 metros cuadrados que ocupa un espacio central de la masía, ¿vale? A esto, pues no sé, a nosotras como arquitectas, cuando acudimos a conocer este proyecto, pues como que no les insistimos, pero ¿seguras que no queréis un baño en cada espacio privativo? No, un baño para todas y adelante, ¿no? También es esta comunidad es una comunidad que es como de principios feministas y no binaria, y entonces pues también en el espacio se refleja mucho esta manera de organizarse diferente y de unos tipos de relaciones entre personas diferentes a las tradicionales. Entonces, aquí como veis, pues aparte del tema del baño, tenemos dos grandes viviendas como de unas 10 personas que comparten como una sala y un office. Un office me refiero como una pequeña cocina. Y luego tenemos todos estos espacios comunitarios. Y también, como veis, el tamaño de los espacios privativos es muy diferente. En estos casos son espacios privativos de una o dos personas. Aquí tenemos un espacio privativo como de una pareja con su hija, y luego tenemos espacios como de viviendas como esta que os señalo ahora en rojo, ¿vale? Que son, como veis, espacios que pueden vivir hasta 5, 6, 7 personas. Y este sí que lo hemos acabado recientemente, la rehabilitación, con una parte importante de autoconstrucción, y como veis, pues el espacio ha quedado como súper acogedor. Son espacios que tienen esta calidad de lo colectivo, de que están pasando cosas todo el rato, de que hay como mucha interacción. Estas son imágenes de los espacios colectivos. Y aquí imágenes de estos espacios privativos más pequeños, más individuales, como de una, dos o tres personas, ¿vale? Y también como el trabajo que se ha hecho de rehabilitación de la masía, pues es un trabajo que entre nosotras como arquitectas, entre ellas como autoconstructoras, y luego un compañero que es Martín Sánchez, que también ha hecho como todo el acompañamiento de la autoconstrucción, pues creemos que ha quedado como muy digno. Y
con esto, sí, con esto acabo. Si queréis, bueno, una de las cosas que hemos desarrollado bajo este proyecto con el nombre Baurta, que por cierto significa como planta de sotabosc aquí en catalán, es elaborar una serie de guías, a ver si podemos acceder, a una serie de guías bueno, que son también con este ánimo un poco del do it yourself y de compartir conocimiento y de que cada comunidad se pueda como gestionar este tipo de proyectos. Pues bueno, aquí está todo como más explicado, ¿no? Maneras de tinença d'habitatge cooperatiu, temas de permacultura, etcétera. Muchísimas gracias por compartir toda esta base de datos también con nosotras. Ya No sé si puedes dejar de compartir pantalla y así charlamos un sí. rato y hablamos un poco de todo lo que nos has presentado, que me parece súper interesante también desde el punto de vista de llevar la vivienda cooperativa a un acercamiento también para combatir el éxodo rural, ¿no? Que es como esa visión que creo que vosotras como Voltes le incorporáis a otros procesos de vivienda cooperativa que ya se están implementando desde hace años en Barcelona y en Cataluña y que también como que cuesta que llegue a nuestro territorio en Valencia, aunque es verdad que ahora cada vez hay más cooperativas que estamos pues apostando por ese tipo de modelos, pero creo que vosotras sois pioneras justamente en la parte de alinear el tema del territorio rural con lo que es la vivienda colectiva, ¿no? Y, bueno, cooperativa. Quería hacer algunos apuntes antes de plantearte dos preguntitas rápidas. La primera era que me ha parecido muy interesante la parte de la comparativa justo urbano-rural, ¿no? Para notar esas, como cómo se parecen y se diferencian estos procesos de hacer vivienda colectiva y los retos que supone dentro de unas y en otras no, y al revés, ¿no? Es como esa parte que hablabas de la energía en la ciudad frente al autoconsumo o a la autogestión que puede estar en los entornos rurales, pero al mismo tiempo también eso genera más retos, ¿no? A la hora de generar esas instalaciones o el aporte inicial que tienes que hacer económico para que eso se pueda producir. Y bueno, y luego para cerrar, así como en cuanto a las reflexiones que tenía que hacer, en los dos ejemplos que has puesto, me ha parecido muy interesante cómo romper esos modelos de producción y visión hegemónica de la arquitectura y trabajar desde las necesidades particulares de grupos concretos y hacer una arquitectura que se adapte muchísimo más a las realidades y no pues sean viviendas de 4 habitaciones con 2 baños, uno en suite, ¿no? Como que intente mirar en otra dirección el espacio habitado y pues creo que son ejemplos muy buenos de cómo adaptar patrimonio a grupos desde esta visión de deconstrucción hegemónica de la vivienda, ¿no? Y quería hacerte la primera pregunta, que es cómo se hace presente la defensa de los derechos humanos en vuestro ejercicio profesional como Voltes, de qué manera pensáis que la herramienta, que la arquitectura se convierte en una herramienta para garantizarlos. Bueno, pues claro, a veces cuando hacen esta pregunta es como, suena raro responder porque pareces Superman, ¿no? Pero claro, por ejemplo, en este caso concreto, o sea, vinculado sobre todo con este proyecto, hay un tema de derecho de acceso, de derecho a la vivienda, ¿no? Que es como que igual en este caso se junta con además romper con modelos o con proyectos divertidos, como ¿no? de generar comunidades, pero es que realmente también hay una parte de estos proyectos que es, hago este tipo de proyectos porque en la ciudad no puedo seguir viviendo o no puedo seguir pagando una casa en la ciudad o en un pueblo yo sola, ¿no? Yo sola o con 2 o 3 personas. Entonces, claro, hay una parte de desarrollar este tipo de proyectos que va justamente en la línea de garantizar un derecho a la vivienda que no existe en absoluto, ¿no? En ese sentido, nosotras también desde Voltes trabajamos en otro tipo de proyectos que es asesoramiento a
a asociaciones de vecinas o a la FAB, que es la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, o incluso al sindicato de yogateres en algunos casos, de precisamente como evitar que, o sea, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, la transformación urbana, la excusa de la mejora arquitectónica o mejora urbana de las ciudades y de los edificios es una excusa para que provoca el desplazamiento de poblaciones, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nosotras como técnicas lo que intentamos es aportar una contraparte técnica para justificar que, pues, por ejemplo, que una vivienda está bien y por lo tanto no tienes que irte, o que un barrio, ese proceso urbanístico tiene implicadas una serie de medidas que acabarán haciendo que te expulsen de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, así como a la escala urbana tenemos este tipo de asesoramientos y a escala concreta de este tipo de proyectos de cooperativas va un poco en esta línea. Sí, o sea, eso es lo que decías y luego también en próximos proyectos que participan de este mismo webinar de ARCOTS se habla, ¿no?, de la vivienda como privilegio y no como derecho. Entonces, trabajar justamente en promover el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad y no en proyectos de arquitectura que buscan gentrificar, turistificar o generar todavía más desigualdad. Es como ese aporte que desde Voltes ofrecéis y desde otras cooperativas. ¿Y cómo valoráis, ¿no?, este modelo en cuanto a su replicabilidad? ¿Pensáis que hay muchos obstáculos en esta palabra es para decir proliferación de este tipo de vivienda? Claro, por ejemplo, en el caso de Barcelona, que este tipo de vivienda se ha ido acompañada de un interés político, ¿no?, en los últimos 10 años de promover o de ceder suelo público para que este tipo de proyectos puedan existir, claro, tiene la fragilidad de que a la que ha habido un cambio de gobierno, los proyectos van mucho más lentos, ya no hay este entusiasmo, las administraciones ponen más trabas y claro, creo que es una fragilidad de la propuesta el hecho de que tenga que depender de la ideología del partido que gobierne, ¿no? Eso por lo que hace, por parte de por lo que se refiere al ámbito urbano. Bueno, porque la otra posibilidad, que sería comprar suelo en la ciudad, pues es casi inimaginable. Y luego, por parte de, en lo que se refiere al ámbito rural, pues mira, el principal obstáculo, porque es verdad que la asequibilidad de las viviendas fuera de la ciudad es mejor, ¿no? Y además que a veces es como que encuentras personas que dicen no sé qué hacer con esta masía, con esta casa de pueblo y tal. Pero hay un tema que es sobre todo la financiación, ¿no? Porque pues a lo mejor un banco no confía tanto, ¿no? Pues tener una masía, o sea, si tú no pagas la hipoteca, tener una masía en medio de la nada, pues igual no le seduce tanto como tener un piso en el centro de la ciudad. Claro. Y por otro lado está el tema de las normativas, que antes lo pasa un poco por alto, así como rápido, pero que sí que también desde diferentes cooperativas de arquitectura y aquí en Cataluña se ha trabajado por la transformación de la normativa de habitabilidad también, ¿no? Porque a veces nos encontramos que en estos nuevos modelos de familias o de agrupación encuentran un choque con la normativa de habitabilidad existente, que te sigue obligando que para una vivienda tenga cédula tiene que tener una cocina, un mínimo una habitación, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Claro. Y con el tema patrimonial, que a veces, pues, por ejemplo, en una de estas masías que os he enseñado, no se permite la división horizontal de la propiedad, cosa que para el tema cooperativo funciona muy bien, pero máximo puedes llegar a hacer 3 viviendas reconocidas con su cocina, su baño ¿no? Y entonces, claro, para el tipo de agrupaciones con las que esto, pues al final es toda una vivienda o son 2 viviendas y se acaban apañando. Pero, claro, luego a nivel de legalizar o de normalizar ese tipo de viviendas, pues hay como una dificultad, ¿no? Es como si, bueno, el proceso va antes, ¿no? Que es como lo que hablábamos también en contextos de cooperación internacional, cuando se está trabajando con las comunidades en asentamientos que tienen otra morfología y trabajan desde la informalidad, porque la formalidad nunca responde a las necesidades que van teniendo las sociedades que se Total. desplazan.
Entonces pasa un poco lo mismo, ¿no? Que nos damos cuenta de que los modelos de habitar evolucionan porque nuestra sociedad cambia y la forma de adaptabilidad que tiene la ley, en este caso pues el DC09 o cualquier otro tipo de normativa, va completamente a otro ritmo A otro ritmo. y hay que hacer como lo que, bueno, en realidad de manera personal yo llamo dibujo trampa, ¿no? Que es como Sí, voy a sí, dibujar que algo es que luego al final es que nunca va a ser así, pero como no sí. hay otra manera de justificar. Y también hay un punto de que te das cuenta luego como que la parte arquitectónica siempre es nuestra faena también, ¿no? Es nuestro cometido como reflejar en un papel y en un proyecto una realidad que se espera más o menos estable, pero luego estos grupos también es como has empezado el proyecto y tenían una organización y acaba el proyecto y tenían otra, ¿no? Y al final es como, Claro. bueno, pues lo importante es que es bonito porque este mismo proyecto de Baurta lo presentamos hace un par de años en un foro de cooperativas de vivienda de Barcelona, que era precisamente hablar de la flexibilidad de los edificios para adaptarse a todo esto. Y cuando te das cuenta de que hay edificios que tienen 300 años y que son de piedra, que es la cosa como más Dura. dura, pero que luego tienen como esta también capacidad de adaptación a la realidad, dices, es que hay algo más fuerte que la piedra y los muros, que es la vida, ¿no? Que se va adaptando de todas las maneras. Totalmente. Y es Totalmente. como, Pues bueno, Marina, para cerrar, hemos estado súper a gusto. Muchísimas gracias sí, por compartir con nosotras la huerta y por bueno, este reto, ¿no? De trabajar en este sector patrimonial, territorial y de defensa del hábitat. Y queríamos pedirte que enviases un mensaje para quienes están empezando en el sector, que se acaban de titular, o aquellos que están acabando la carrera y aquellas que ¿qué crees que es importante que las nuevas generaciones no olviden para hacer una arquitectura pues, más cooperativa? pues yo creo que un poco es como pues saber que al principio, bueno, al principio y al final también, como que igual el camino no es tan seductor como ir a trabajar a un despacho donde tienes una nómina asegurada desde el primer día, ¿no? Pero que el hecho de montarte tu propio proyecto, haciendo el proyecto, o sea, haciendo el tipo de proyectos que te gustan y con tus amigos y con, ¿no? Como con tus formas de relacionarte, pues yo creo que, bueno, a mí me hace feliz. Entonces es como, no sé, como no dejar de buscar eso, sí, sí obviamente sí te interesa. Y luego también, otra cosa que nosotros vemos que es importante es como el trabajo en la calle, ¿no? En la calle en el sentido de relacionarse mucho con el tejido asociativo de la ciudad o del lugar donde estés, ¿no? Desde, sí, como tejer unas redes de apoyo mutuo que como arquitectas tenemos un montón, yo lo estoy viendo cada día como un conocimiento y un, ¿cómo se dice? Como una categoría profesional que es súper útil para un montón de procesos que se llevan en la ciudad de forma completamente injusta, ¿no? Y que tenemos mucho por aportar, pero siempre un poco desde la humildad de, mira, a lo mejor no voy a hacer unas fotos de puta madre de esta vivienda que se cae una viga y que tenemos que ir ahí a aguantarla entre todas, ¿no? Sino que igual es como un poco de eso, como posicionarse en otra manera respecto al usuario del espacio, ¿no? Y eso. Muchísimas gracias. Cerramos la sesión de hoy. Gracias a Voltes Cooperativa, a todas las compañeras y gracias a ti, Marina, por estar ahí con nosotras. Es un honor y es un placer. Y nos despedimos del webinar de hoy. Os esperamos el resto de sesiones que tenemos por delante. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Chao.